Buenas, Minor, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver el tema que corresponde a la segunda tutoría. El tema es energía y también le envié por correo la tarea número 2, la cual se resuelve en el mismo documento y usted me lo envía por correo. El tema que nos corresponde es el de energía. La energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo y cambios en ella misma o en los cuerpos. Una ventaja de la energía es que, aparte de que nos permite producir un trabajo, también se puede transformar de un tipo de energía a otro. Por ejemplo, podemos ver que la energía eléctrica se puede transformar en energía sonora si hablamos en un radio, por ejemplo, porque un radio necesita electricidad para poder generar el sonido que corresponde a la energía sonora. La energía se mide según el Sistema Internacional de Unidades, con la unidad Julio en español, o también se le llama Joule, se representa con la letra J. Otras unidades de energía son, por ejemplo, caloría y la otra es kilovatio hora. Estas son unidades que se utilizan para medir la energía. Por ejemplo, si usted ha notado en donde vienen los alimentos, por ejemplo en jugos, se presenta la cantidad de energía que aporta ese alimento a nuestro organismo. Entonces, como en este ejemplo, donde dice cantidad de porción, contenido energético 128 cal significa calorías y es una de las unidades que trabaja la energía. Entonces ahí me está indicando que la energía que aporta ese alimento son 128 calorías. De igual manera utilizan otra unidad en kilojoule, que es otra que se puede utilizar. La energía, entonces, recapitulando lo que vimos anteriormente, es la capacidad de realizar un trabajo. Es decir, para yo realizar un trabajo, yo necesito energía. Y la energía puede ser de varios tipos. Existe, por ejemplo, la energía geotérmica. En este tipo es cuando se utiliza la energía del interior de la Tierra para generar electricidad. Por ejemplo, se puede utilizar la energía de los volcanes. Otra forma de energía es la lumínica, que es la que percibimos, por ejemplo, en una lámpara, o inclusive el sol libera energía lumínica. La energía química tiene que ver con la degradación de los alimentos. Cuando nosotros consumimos un alimento, nuestro organismo tiene que degradarlo y convertirlo en otras sustancias para que tengamos energía. Entonces, dentro de la química, tiene que ver con los cambios químicos que sufre nuestro organismo cuando queremos eh, comer un alimento. La energía mecánica, si usted ve en la gráfica, se divide en dos tipos, es decir, dentro de la mecánica va a existir la energía cinética y la energía potencial. Más adelante vamos a ver en qué consiste cada una. La energía calórica, como el nombre indica, tiene que ver con cambios de temperatura. Por ejemplo, una cocina, cuando está calentándose, por ejemplo, el fuego, se coloca un recipiente y se coloca en la cocina, se libera energía calórica. La energía eléctrica, que es la que utilizamos en nuestra vida cotidiana para poder generar electricidad, y la energía sonora, que tiene que ver con la vibración del ambiente, del aire, y todo eso se refleja o lo percibimos como un sonido. Finalmente, la energía nuclear tiene que ver con la utilización de átomos para poder generar
energía. Ya esto sería un tipo de energía que se utiliza en laboratorio y en algunos países es una fuente de electricidad. Más adelante hablábamos de la energía mecánica. Este tipo de energía se representa como EM y está formado por la energía potencial y por la energía cinética. Es muy importante que recordemos que nuestro planeta Tierra tiene un fenómeno llamado gravedad y la gravedad lo que causa es que todos los objetos con masa sean atraídos hacia la Tierra. Entonces por eso vemos en este dibujo la niña tira una bola y la bola regresa al suelo por efecto de la gravedad. Por eso cuando nosotros tiramos un objeto, en vez del objeto seguir subiendo, más bien se devuelve. Y es por el hecho de que la gravedad ejerce su efecto y es como un imán prácticamente. ¿Por qué conversamos sobre la gravedad? Porque la gravedad influye en la energía potencial. La energía potencial es una energía que posee un cuerpo cuando se encuentra en reposo. Es decir, depende de la posición que él se encuentre. Porque si, por ejemplo, si vemos este ejemplo con diferentes círculos, supongamos que es una bola, vemos que la bola morada está a 2 metros y, por ejemplo, supongamos la bola verde está en una altura menor. Entonces la que tiene mayor energía potencial es la morada porque está más alto. Entonces la energía potencial depende de la altura y de la posición que tenga el objeto. También si vemos en esta imagen en donde la muñeca está en una hamaca, se cae al suelo por efecto de la gravedad. Entonces si una persona se cae a una altura muy alta, claramente va a caer con mayor fuerza que si ella se cae, por ejemplo, de una escalera que está a una menor altura. Entonces, para resumir, la energía potencial existe cuando los objetos están en reposo. Ahora vamos a hablar sobre la forma de calcular la energía potencial. Para este tipo de energía hay una fórmula que permite calcularla. La fórmula es masa, que tiene que ver con la masa del objeto, por la gravedad y por h, que significa altura. La gravedad, si nosotros estamos en el planeta Tierra, la gravedad siempre va a ser 9,8. Por eso en este tipo de ejercicios siempre se va a utilizar ese valor de 9,8. La masa se refiere a la masa del objeto y la altura es la posición en la cual se encuentra el objeto. Entonces veamos este ejemplo. Dice que determine la energía potencial de una persona de 70 kilogramos que sube a la azotea del edificio de Linz, el cual mide 97 metros de altura. Entonces, como datos tenemos la masa de la persona, que son 70, la altura, que son 97, y la gravedad, que por conocimiento sabemos que es 9,8. Se multiplican y esto me va a dar el valor de la energía potencial. Vemos que al final el resultado tiene una J. Esa J es la unidad de medida de la energía. Siempre se utiliza el símbolo cuando se realiza una medición. Ya conversamos sobre la energía potencial. Ahora vamos a ver lo opuesto, que es la energía cinética, que ocurre cuando los objetos tienen movimiento. Es como en esta imagen donde el carrito se está moviendo, entonces tiene movimiento. Este tipo de energía depende de la velocidad a la que se mueve un cuerpo. Entonces, claramente, si
cuerpo se mueve más rápido, entonces va a tener mayor energía cinética. Pero si al contrario, si el cuerpo se mueve muy lento, significa que tiene menor energía cinética. Ya conversamos sobre la energía potencial, ahora vamos a ver la energía cinética, la cual también se puede calcular con una fórmula que es la que se muestra en pantalla, que es un medio por la masa por velocidad al cuadrado. Igual la energía cinética, por ejemplo aquí, dice que la energía cinética que adquiere un auto de 550 kilogramos que viaja a una velocidad de 25 metros en 3 segundos. Aquí vemos que utilizamos la velocidad porque la energía cinética ocurre cuando un cuerpo está en movimiento. De ahí se toma el valor del objeto, la masa, y lo multiplicamos por la velocidad, la cual vemos que se eleva al cuadrado. Aquí dice 25 a la 2. Todo esto se multiplica y al final me da el valor de la energía cinética, el cual tiene también su unidad, que es el joule. La ley de la conservación de la energía, como su nombre lo indica, conservación, me dice que la suma de las energías cinética, potencial y térmica, cuando habla de térmica se refiere a la energía calórica, en un sistema cerrado permanece constante, es decir, permanece igual. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, supongamos que en este dibujo la persona tiene una pelota y cuando ella la sostiene, estamos viendo energía potencial, ¿cierto? Porque no se está moviendo el objeto. Pero en cuanto ella la lanza, cuando la bola va cayendo al suelo, lo que existe es energía cinética. Ya en este punto no hay energía potencial porque el objeto se está moviendo. Entonces, lo que nos dice esta ley es que si, por ejemplo, si al inicio yo tenía 100 joules de energía potencial, entonces al final yo voy a tener igualmente 100 joules, pero de energía cinética, porque la energía no desaparece, permanece constante. Lo que pasa es que se transforma en otro tipo de energía. Aquí lo que pasó es que en un inicio era energía potencial, pero después se transformó en energía cinética, pero al final la cantidad permanece constante. De hecho, esta misma ley es la misma que nos dicen en la escuela de que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Es la misma ley que nos indica esto, porque en sí no significa que la energía se pierda, sino más bien que se transforma en otro tipo de energía. En esta imagen podemos ver un poquito sobre la ley de la conservación. Vemos que al inicio hay energía cinética, ¿cierto? Porque al subir la montaña estamos moviéndonos, pero cuando la persona llega al punto más alto de la montaña, ahí lo que tenemos es energía potencial. Y al caer vamos a experimentar energía cinética. Todas las cantidades, digamos, la energía que yo acumulé mientras estaba subiendo, va a mantenerse igual, inclusive cuando se encuentra en el punto más alto y cuando la persona cae. Es decir, la suma de todas las energías no cambia. Sobre esta misma ley de conservación de la energía, vemos las propiedades que son las que mencionaba anteriormente, de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí vemos unos ejemplos. El radio, vemos que transforma la energía cinética en energía sonora. ¿Por qué? Porque en el aire hay una gran cantidad de moléculas, las cuales cuando se mueven producen sonidos. Entonces, en realidad el sonido es el movimiento de esas moléculas, pero hay una transformación en energía sonora. Otro ejemplo es la plancha.
Para que una plancha funcione se necesita energía eléctrica y esa energía se transforma en energía calórica, que es la energía que utilizamos para aplanchar la ropa. También energía química en los alimentos. Toda esa energía que nos dan los alimentos para poder hacer nuestras actividades se transforma en energía mecánica cuando nosotros ocupamos movernos, caminar con nuestros músculos. Entonces vemos otro tipo de transformación. Es importante destacar que la energía puede ser almacenada, sí puede ser posible. Vemos las baterías. Cuando colocamos las baterías, no sé, por ejemplo, a un teléfono, funciona porque la batería tiene energía almacenada y esa energía se transfiere y se libera. Entonces vemos que la energía constantemente se transforma y se libera. ¿Cómo es que se libera? Bueno, en forma de calor. Es como se libera. Pero no significa que se pierda por magia, sino que simplemente se libera al ambiente. Vemos aquí la energía calórica que trabaja por medio de la transferencia de calor y existen tres formas para transferir el calor. Una de ellas es contacto, que como el nombre lo indica, es un contacto directo con un objeto. Por ejemplo, aquí la mano en contacto está tocando una barra de hierro que está caliente, entonces el mismo contacto va a provocar una transferencia de calor. Algo que sí quisiera resaltar es que el calor siempre va del cuerpo más caliente al más frío, es decir, del que tiene más temperatura al que tiene menos temperatura. Otra forma de transferencia de calor es la convección. La convección se transfiere por el movimiento de algún fluido, como el agua o el aire. Entonces, si por ejemplo la mano aquí tiene una transferencia de calor, porque la llama hace que el aire que se encuentra cerca de la mano se caliente y ese calor es transferido a la mano. Entonces, es un tipo de energía que quizás no se tiene la mano encima del fuego, sino que uno se encuentra cerca, pero el movimiento del aire hace que el calor se transfiera. Eso sería convección. Y radiación es un tipo de calor que ya viaja en largas distancias, es decir, ya no se encuentra una fogata cerca, sino que este tipo de calor sí viaja muchísimos kilómetros. Por ejemplo, el Sol es un ejemplo de radiación porque el Sol está fuera del planeta Tierra y aún así su energía llega a nosotros atravesando todos esos kilómetros que hay de diferencia entre la Tierra y el Sol. Entonces, estos son los tres tipos de transferencia de calor. Para resumirlos, contacto cuando hay un contacto directo con el objeto, convección cuando existe algún tipo de fluido que permite la transferencia de calor y radiación cuando nosotros no tenemos el contacto directo con la fuente de calor, sino que estamos a muchos kilómetros de distancia. Ahora que hablamos sobre los tipos de energía, el ser humano ha aprovechado todos esos recursos para sacarle provecho y utilizarlos en su trabajo. Los recursos energéticos pueden ser renovables o no renovables. Los renovables son aquellos en los que su uso no tiene límite de tiempo, es decir, son recursos que yo sé que nunca se van a acabar, que siempre van a existir.
mientras que los recursos no renovables son aquellos que sí tienen un límite de tiempo, porque en algún momento se pueden acabar. Algo muy importante es que los no renovables contaminan el ambiente porque ellos liberan gases invernaderos, que son gases que provocan calentamiento global. Esa es la diferencia entre los dos tipos de recursos. De hecho, el mismo nombre lo indica: renovables, su uso no tiene límite de tiempo, y no renovables, en los que sí hay un límite de tiempo. Los recursos renovables tenemos como ejemplos la energía eólica. Yo sé que la energía eólica que proviene del viento nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque en nuestro planeta siempre va a haber viento, siempre hay corrientes de aire. Otro ejemplo es la energía geotérmica, que es la que proviene de los volcanes. Esa yo sé que es renovable porque siempre van a haber volcanes. Nuestro planeta tiene volcanes e incluso hay algunos que se forman con el pasar de los millones de años. Tenemos la energía mareomotriz, que es una energía producida por las mareas o las corrientes del mar, porque en el mar hay mucha fuerza. Las mareas pueden producir energía gracias al movimiento que ellas tienen. Y tenemos la energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica es aquella que proviene del agua. Este tipo de energía sí estaba, o existe una confusión si clasificarla como renovable o no renovable. ¿Por qué? Porque en el pasado el agua se pensaba que era un recurso que nunca se iba a acabar, pero ahora recientemente se ha visto que el agua sí podría acabarse. Entonces, pues se clasifica dentro de renovable porque no contamina, pero está como entre los dos grupos porque sí podría acabarse. Sobre esto que menciono de que no contamina, es la característica que tiene este tipo de recursos. No contamina. Otro tipo de energía renovable que no viene acá es la energía solar. Vemos en la imagen un panel solar. Es la energía que proviene del sol y es una energía que nunca se va a terminar porque el sol siempre va a estar en el universo, a no ser que haya algo extremo que suceda, pero es poco probable y no contamina. Es importante destacar ese punto porque si por ejemplo yo utilizo la energía eólica, eh, no se van a liberar gases por utilizar energía eólica para generar electricidad, o los mismos energía solar, no se genera ningún tipo de gas. Los recursos energéticos no renovables son aquellos que tienen un límite de tiempo y que en algún momento se pueden acabar. En este grupo tenemos todos los combustibles fósiles, y los combustibles fósiles provienen de animales que vivieron hace millones de años, inclusive plantas, y toda esa energía quedó acumulada en el fondo del mar o en el fondo de la tierra. De ese combustible fósil se producen los siguientes productos: carbón mineral, que se utiliza para fabricar plásticos; el petróleo crudo, que siempre vemos en los combustibles, en los automóviles; el gas natural, que es el que se utiliza para cocinar y combustible para ciertos vehículos. Todos estos productos provienen de los combustibles fósiles. El problema es que contaminan porque generan gases invernaderos que causan el calentamiento global. De hecho, cuando vemos un auto que libera mucho gas, es un gas como oscuro y se puede notar que es un gas que contamina, eh, porque no es incoloro, sino que tiene un color negro
que indica el nivel de contaminación que puede causar. Últimamente se ha buscado maneras de poder disminuir todo ese uso de recursos como combustibles fósiles. Por ejemplo, hay gente que prefiere utilizar bicicleta o o existen países en donde se utilizan fuentes de energía renovables para evitar el uso de combustibles fósiles. Son otras medidas que se utilizan. Y por último, coloqué aquí las sustancias radiactivas. Es un tipo de energía nuclear que se genera cuando se utiliza químicos como uranio y plutonio. Se clasifica como no renovable, pero en realidad pues esto se debe a que podría en algún momento acabarse el uranio y el plutonio. Pero en este caso no contamina, siempre y cuando se controle y se tengan los cuidados en las plantas nucleares, porque si hay una fuga, como ha pasado en otros países, puede ser muy malo para los habitantes. Entonces, para resumir, los combustibles fósiles tenemos carbón mineral, petróleo y gas natural. ¿Por qué es que nos dicen que tiene un límite del tiempo? Porque el ser humano siempre está extrayendo combustibles fósiles de la tierra, entonces no le da tiempo a la tierra para que se recupere y forme nuevos combustibles fósiles. Entonces por eso es que se está buscando otras maneras de generar energía para no agotar con todos los recursos de combustibles fósiles. Y esta sería la presentación. Espero que le haya gustado y si tiene alguna pregunta, usted nada más me puede enviar un mensaje y con mucho gusto. Espero que le haya quedado claro los conceptos. Si usted ve que hay alguna cosa como que no quedó muy clara, me puede preguntar porque la idea es poder evacuar dudas y que le queden los temas lo más claros posibles. Entonces, si tiene alguna pregunta, con mucho gusto le puedo ayudar. Muchas gracias.